pero bueno. Amados, quiero invitarles a que vayamos preparando en esta mañana nuestros corazones para lo que vamos a ver en el día de hoy. Primeramente le voy a pedir a todos que oremos. Amado Dios, Padre eterno, gracias porque podemos estar aquí. Gracias porque tú has abierto la puerta a través de Cristo Jesús, por la cual hemos llegado al lugar santísimo y podemos recibir gracia para el oportuno socorro y misericordia. Gracias porque nos has dado tu palabra. Gracias por la vida de aquellos, Señor, a través de la cual llegó a nosotros. Aquellos, Señor, que tú, Señor, guiaste para que vivieran vidas delante de ti. Hoy recibamos, Señor, el testimonio. Gracias porque en ti encontramos la verdad. Gracias, Dios eterno, y dirígenos en esta hora, Señor, que nos acercamos a las Escrituras en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les confieso que está a mi cargo seleccionar las canciones que nosotros cantamos y tocamos aquí cada semana. La última canción que nosotros cantamos en el coro dice: Dios poderoso, tú gobiernas la creación con tu palabra, oh Señor. Yo había pensado en esa canción hace semanas, pero hoy es que yo me vengo a dar cuenta de que tiene afinidad con lo que nosotros vamos a hablar en el día de hoy. Ustedes saben que normalmente el versículo que nosotros utilizamos para abrir es el mismo versículo con el cual nosotros vamos a trabajar el sermón. Y es tal vez uno de los versículos más conocidos junto con Juan 3:16, tal vez el más popular. Y es Génesis 1:1. Colócalo por favor en pantalla. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Dios de la creación dijo: sea la luz, y fue la luz, de lo que nosotros cantamos. Con la palabra de su poder llamó todas las cosas a ser. Levante la mano lo que se sabía en ese versículo de Génesis 1:1. ¿O se lo saben? Muy bien, pueden bajar sus manos. Yo le digo la verdad. Es tal vez uno de los versículos más populares y es punto de controversia para casi toda la humanidad en la fecha actual. Estas palabras que están dichas aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mi intención hoy es que usted se vaya con un concepto más claro de quién es Dios, cuál fue la obra de la creación y cómo esto incide no en partes importantes en nuestra vida, sino en la totalidad, no de su vida y de la mía, sino de toda la existencia, desde lo más grande hasta el más minúsculo detalle. Toma a partir de aquí. Coloca por favor Colosenses 1:16 al 17. Colosenses 1:16 al 17. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Recuerden ese invisibles porque lo vamos a ver. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mire algo aquí. Este es el mundo de Dios. Dios tiene toda autoridad sobre su creación, porque Él la creó. Muchas veces la percepción que tienen los seres humanos acerca de Dios es que Dios es un entrometido, de que Dios llegó a la vida de una persona a permitir cosas malas. ¿Y por qué Dios permitió eso? ¿Y por qué Dios hizo que esto sucediera así, etcétera, etcétera? Y yo le digo: amigo, vamos a entender el orden de las cosas. Es al revés. Antes que fuesen todas las cosas, Dios es. Él es antes que todas las cosas. Lo que vinimos en el tiempo
a estar aquí fuimos nosotros. Antes que fuesen todas las cosas, Dios decidió que en primer lugar hubiese algo. Dios no está introduciéndose en la historia del hombre. Nosotros los hombres vinimos a ser dentro de la historia de Dios. La historia comienza con Dios. No en el principio el hombre observó a Dios, no. En el principio, es decir, todo tuvo que empezar en algún punto, pero antes de ese punto en donde comenzaron todas las cosas, ya Dios estaba ahí. Y ahí, en ese momento, entonces comenzó a hacer lo que nosotros entendemos y vemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el autor. Dios creó todas las cosas, visibles e invisibles. Hoy en día nosotros vemos que la explicación que buscan dar al mundo, no la evolución tiene que suceder mucho después de cualquier cosa que originase el universo. Pero la gente tiende a decir que la materia era eterna, el universo es eterno y la primera vida fue un organismo unicelular que nació de, por así decirlo, compuestos inorgánicos que en algún momento dado se combinaron de tal manera de que producieron vida. Y esa vida apareció y por obra, fortuna y aleatoriedad logró convertirse en todo lo que existe hoy y está vivo. Pero lo explican desde una perspectiva únicamente material, únicamente, por así decirlo, física, química, biológica, de los sistemas que están en lugar, cómo funcionan, cómo subsisten. Pero yo le digo la verdad. Hay cosas que existen que nosotros no vemos, que nosotros sabemos ciertísimamente que están ahí, aunque nosotros no podemos perfectamente describirlas. Y son parte de nuestra vida en su totalidad. Usted ama a otra persona y es amado por otras personas. ¿Cuál es la reacción química de ese amor? Usted tiene la capacidad para decidir, usted tiene intelecto para conocer todas las cosas. Y esas son cosas que son invisibles. Pero el simple hecho de que yo esté hablando aquí con usted y usted pueda entender lo que yo le digo y usted pueda también hablarlo, usted pueda aceptarlo, pueda negarlo, también marca la existencia de esa misma voluntad. ¿Dónde está? ¿En qué órgano? No lo veo. Pero aquí, cuando habla de Dios, nosotros vemos que habla de las cosas visibles e invisibles. La realidad que no alcanza la misma ciencia está contemplada dentro de la creación de Dios. No creó un universo que era sin forma, un universo que era únicamente una amalgama de materia que en algún momento se iba a separar. No, creó todas las cosas que nosotros vemos, entendemos, y también las que no vemos. De hecho, en otro lugar dice que llamó a ser las cosas que se ven de lo que no se veía. Y no únicamente eso. Usted sabe que no solo hizo todas las cosas. Usted sale y mira tal vez un árbol. A mí me encanta mirar el flamboyán. Me encanta cuando un flamboyán tiene ese rojo mamey así bien intenso. Hermoso ese árbol. Usted va a la playa en Río San Juan, porque la de Punta Cana están como grises. Y usted mira lo cristalina y hermosa del agua, lo limpia de la arena. Usted mira las flores y usted se da cuenta, no solamente las cosas existen, existe belleza y existe hermosura en el mundo. Y es lo más lejano a que nosotros podamos tener a la idea de desorden, caos, aleatoriedad. En la Escritura, cuando habla de la creación, muestra a Dios con intención haciendo todas las cosas, y cuando Dios hacía algo, dice que Él veía que era bueno y creó al hombre y vio que era extremadamente bueno. Y yo salgo allá afuera y yo no miro procesos químicos, yo miro hermosura, yo miro intención, yo miro precisamente que así como nosotros contemplamos obras de arte y nosotros vemos tal vez un poco
del autor, del artista en la obra. Asimismo, yo miro el universo, miro al cielo, miro la creación de Dios y ciertamente me revela a mí cuán grande es Él y lo que Él llamó a ser un mundo hermoso, precioso, del cual nosotros también somos parte del cuadro que puede ser apreciado. También precisamente somos la obra del diseñador, que es Dios. Dios llamó a ser todas las cosas por la palabra de su poder. Hay que entender precisamente esa posición que tiene Dios como autor, como creador. Todo lo que hay, todo lo que existe le pertenece a Dios. Cuando nosotros no tenemos a Dios en el lugar que corresponde como autor del universo, sí nos parece así, como alguien con quien nosotros vamos a estar en disputas, contra alguien que nosotros vamos a estar reclamando, contra alguien que se está entrometiendo en nuestra vida. No, aun si hay algo en su vida de lo cual usted está maravillado y sea hermoso, piénselo como debe pensarlo. Es porque Dios lo hizo así desde el principio, es porque Dios nos lo dio. ¿Por qué si acaso existen las cosas? Porque primeramente en la voluntad de Dios nació el propósito de llamar las cosas a ser. Usted y yo no vinimos por nuestra propia decisión de venir. Eso nació de Dios. Usted y yo no somos un accidente cósmico, como tratan precisamente de hablar los filósofos existencialistas, humanistas. El hombre es el resultado de un accidente cósmico, una combinación de factores que le trae aquí, y el hombre nace de la entropía, pero mientras está en el mundo, el hombre en sí mismo es Dios, pero una vez muere vuelve a la entropía, vuelve a la nada, como decía Friedrich Nietzsche. Realmente nosotros venimos y no vemos esa entropía, no vemos ese caos, no vemos esa nada. Este mundo que es y todo lo que hay, todo lo que existe, aunque nosotros venimos en el tiempo y no tenemos conciencia de lo que haya sido antes de nosotros estar aquí, nosotros lo vemos y está perfectamente orquestado. No ni siquiera para que usted y yo vivamos y subsistamos, sino todo el mundo, toda la creación, todos los animales, los árboles, la tierra misma, el mar, todas y cada una de las cosas tienen vida y tienen sustento en medio de un universo que está vacío. Y eso es porque Dios vino precisamente a esta tierra que estaba desordenada y vacía y llamó todas las cosas a ser por la palabra de su poder. Tenemos el ejemplo de lo que pudiera no ser y lo vemos a diario. Y tenemos el ejemplo de lo que es porque no lo podemos negar, porque está a nuestro alrededor. La creación demanda la existencia de un diseñador, de un creador. Ciertamente, todos los que trabajan construyendo algo, yo trabajo construyendo sistemas, otros trabajan construyendo maquinaria, saben la cantidad de pensamiento, la cantidad de intención, la cantidad de esfuerzo que requiere hacer que un sistema simple funcione y nada se salga del camino, nada vaya por donde no tiene que ir y todas las cosas resistan lo más que puedan y eventualmente fallan. El universo que hay, la creación, funciona tan perfectamente que el más mínimo error de cálculo pudiera significar la perdición y la destrucción completa de la vida como la conocemos. Y pasan pasan miles, pasan milenios. O si usted lo toma como los científicos lo dicen, pasan millones de años. Y todas las cosas permanecen. Nosotros miramos esas cosas y la conclusión no puede ser, allá afuera no hay nada. O eso sucedió por mera casualidad. Eso sucedió por oportunidad. Usted entró aquí y la idea que usted le vino cuando entró por las puertas de este edificio no fue qué piedra cayó del cielo, con qué asteroide chocó para que aquí se formara una iglesia, para que la ventana tuvieran ahí, para que la puerta tuviera por donde la gente tiene que entrar. Nosotros muchas veces no somos coherentes con la misma ciencia, con el mismo conocimiento, con la misma lógica. Pero si nosotros vemos algo como un reloj y entendemos la ingeniería y lo intrincada
que es la construcción de uno mismo, nosotros vemos con qué cuidado, con qué precisión tienen que ser cuidadas todas y cada una de las piezas y colocadas para que funcione exactamente cuando tiene que funcionar. Y el cálculo preciso de la corriente eléctrica necesaria para chocar una piedra de cuarzo con tal que dé el equivalente a 1 segundo, contando la rotación de la Tierra y las estaciones del año y los meses para que no se salga de su curso. El sistema más perfectamente creado y acabado, funcional en sí mismo, sin la necesidad de intervención manual. Y nosotros no podemos pensar que no haya un autor. Por el contrario, es el autor perfecto de todas y cada una de estas cosas. Me viene a la mente Johannes Kepler. Es un científico alemán que vivió en el siglo XVI. Sus obras van alrededor de lo que tiene que ver con la astronomía y la matemática, y es uno de los que contribuye profundamente a lo que tiene que ver con los movimientos de la órbita de los planetas. Y él dice, el trabajo de los científicos es pensar los pensamientos de Dios después de él. La ciencia que nosotros estamos desarrollando, los sistemas de cálculo que nosotros estamos precisamente estableciendo, comparando, comprobando, son los pensamientos que ya Dios tuvo cuando Él hizo el universo. Ese era el pensamiento que tenía precisamente Johannes. Él pensaba, ok, este sistema que yo estoy desarrollando, ahora yo no lo entiendo, lo estoy comprobando, estoy mejorando mi fórmula, pero ya funciona en sí mismo. Quien no lo entiende, quien no lo comprende, quien no puede describirlo soy yo, pero ya existe y está en funcionamiento y funciona bien. Nosotros tenemos una vista muy corta de quién es Dios, de lo que Dios llamó a hacer. Y usted sabe, independientemente de que nosotros lo entendamos o no, o de que lleguemos a entenderlo, como nosotros hoy en día hemos crecido mucho en ciencia, antes de que nosotros fuésemos y después de que nosotros nos muramos, todas y cada una de esas cosas seguirán funcionando porque Dios las hizo así. Nosotros no las hacemos funcionar. Nosotros podemos observarlas. Nosotros podemos hasta cierto punto contemplarlas. Nosotros podemos escribir su comportamiento, su trayectoria. Pero nosotros no las hicimos. Asimismo, su vida, lo que usted es, lo que usted tiene, viene a ser la obra de un arquitecto perfecto. Y yo le doy las gracias a Dios de que Él no se tomó el tiempo únicamente de pensar en todos los animales, en toda la creación, en los biomas, en todo lo que hay y lo que existe, sino que se tomó el tiempo de que tono fuera tono, de que Hamilton fuera Hamilton, de que Deser fuera Deser, de que yo fuera yo. Aun si en el tiempo entró en el pecado, yo soy quien soy, porque Dios así lo quiso, así lo diseñó. Por eso usted no es exactamente la misma persona que usted tiene al lado. Por eso no todos nos vemos iguales, no todos pensamos igual. Y aún así guardamos la misma dignidad. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Usted sabe por qué usted tiene intelecto? Porque usted tiene emociones, porque usted tiene voluntad para decidir. Es porque nosotros tomamos a partir de Dios. Dios también es una persona y creó seres personales. Por eso podemos relacionarnos unos con otros. Por eso podemos relacionarnos con Él. Por eso podemos decidir. Por eso podemos entendernos. Ciertamente, Dios tenía una intención con usted y tenía una intención conmigo. Cuando venga alguien a decirle a usted que usted es un accidente, no, yo soy la obra maestra del mejor diseñador, del mejor ingeniero que ha podido ciertamente presenciar toda la historia de la humanidad. No es una casualidad. Todo lo que hay, todo lo que existe, debe su ser al Creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una cosa yo le diría a usted, mire, con relación a cómo nosotros percibimos a Dios, nosotros a veces tenemos muchas ideas de, oye, pero, ok, Dios hizo el mundo, pero el mundo pudiera ser así. Oye, pero ¿y por qué hay tanta agua salada?
no pudiera haber más fuente de agua dulce para que uno tuviera tal cosa. No, ¿y por qué tal cosa está lejos de esto? ¿Por qué hay desierto en África? Nosotros actuamos como si no Dios solamente fuese el Dios del universo, el dueño, el autor, sino que también lo que Él creó, lo creó para nosotros. Yo le dije a usted en el principio que este es el mundo de Dios. Usted se imagina que yo llegue a la casa de usted y yo llegue a decirle, mira, ¿por qué tú tienes ese mueble de ese lado? Ponlo allí. Y esa cortina, pónmela de otro color. Y la habitación me le tiene que dejar la llave, la puerta y toda la cosa. Y te va a decir, ¿por qué tú vienes a poner regla en mi casa? Así mismo somos nosotros. ¿Qué mundo hicimos nosotros? ¿Qué decidimos nosotros en el mundo? ¿Qué pusimos nosotros como capital, como abono, para que aquí hubiera mundo en primer lugar? Para nosotros tener autoridad sobre lo que Dios hizo y lo que Dios llamó a hacer. Y usted sabe que tal vez nosotros no estemos acorde y haya muchas cosas que no entendemos del mundo que Dios hizo. Pero en última instancia es el mundo de Dios. Usted y yo somos beneficiarios de eso. Usted y yo somos partícipes en la historia de Dios. Vinimos en el tiempo a ser precisamente colocados dentro de esto. Y qué bueno que Dios nos llamó a ser, porque ciertamente nosotros no nos imaginamos siquiera nada, ni podríamos imaginarnos nada fuera de la existencia que un día recibimos. Y lo bueno es que Dios así lo quiso. Cuesta un poquito que renunciemos a nuestro orgullo, que seamos humildes para mirar y apreciar lo que Dios ha hecho, lo que Dios formó, que es precioso, cómo Él tuvo la intención desde el principio y cuál fue el diseño que Él tuvo en el principio de todas las cosas de las cuales nosotros participamos, y entender más que nosotros precisamente cuestionar sobre cosas que nosotros no sabemos. Pero si nos detenemos precisamente vamos a conocer a Dios más. Por eso yo le dije que mi propósito aquí es que usted salga de aquí conociendo un poquito más al Dios de la creación y tan grande obra que fue la creación que Dios hizo. Quiero que leamos ahora en Juan 1, los versículos del 1 al 3. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es una relación de dependencia directa. Nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Hablando de la persona de Cristo Jesús como agente de la creación. Nosotros tenemos que entender no únicamente el ser mismo de la creación y lo que Dios ha hecho, sino también el orden jerárquico que corresponde precisamente a la naturaleza misma de la creación. La creación se debe a su creador y el creador está por encima de su creación. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y no solo fue hecho, sin Él nada de lo que hay existiese en primer lugar. Sin Él, nada de las cosas pudieran tener su subsistencia, su cohesión dentro de lo que Dios llamó a ser. Tenemos que entender ese orden y entender también de que el autor, el diseñador de las cosas, no solo merece toda gloria, no solo está colocado por encima de todas las cosas, sino que Él mismo no es parte de su creación. Ni la creación misma es Dios. Él es Dios. Él es el autor. Usted sabe que hoy en día es más combatir con muchas personas que ellos están buscando, no si Dios existe o no, sino que ellos están buscando cuál sea su Dios. Aquellos rendirle su tiempo, su devoción, su adoración. Y un error que inequívocamente llega a la mayor parte de los seres humanos
es pensar que Dios es su creación. Dios no existe, pero existe la madre tierra, la Pachamama, como por ejemplo podrían decir gran parte de los suramericanos. Hay personas que le piden al universo que les abra puertas y que los escuche y manifiestan realidades para ellos recibir cosas que ellos quieren. Hay personas que van a los cristales. Aunque un cristal brille, esté bonito, sea de color azul que verde, es una piedra. Usted le está preguntando a una piedra. Y yo le digo la verdad, si la piedra pudiera hablar, ¿usted sabe qué le diría? Yo no sé. Yo soy una piedra, que es lo que tú me preguntas a mí. Yo no tengo problema de vivos. Nosotros vamos a la creación a preguntar el orden del universo. Nosotros somos creación también. ¿Por qué no vamos al que hizo la creación, ordenó la creación, quien está por encima de la creación y es el que nos ha llevado a Él, nos ha dado los medios para acercarnos a Él? Es más, se ha acercado Él a nosotros, se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Sí, el autor del libro. ¿Usted se imagina precisamente su libro favorito y que le tuviera aquí? Sí, yo lo hice. Asimismo, el libro de la creación, que somos nosotros mismos, nosotros vinimos a tener el autor en medio nuestro, caminando en nuestros zapatos. Se hizo un cuerpo y habitó en medio de nosotros. Él quiere tener parte y razón con todos y cada uno de nosotros. Y Él está por encima de de toda la creación y todo lo que ha hecho. Y usted sabe por qué nosotros entonces vamos a Él. Cuando usted va a Dios, usted no va a preguntarle de tal manera que Dios tiene que pensar, Dios tiene que ver, Dios tiene que averiguar, Dios tiene que hacer su diligencia para entonces saber cómo lo puede ayudar. No, Dios conoce y sabe todas las cosas perfectamente, organizó todas las cosas y no hay nadie que pueda darle a usted una mejor respuesta que Dios. Y no solo eso, Dios le conoce a usted mejor que lo que usted se conoce a sí mismo, porque Él mismo le formó, Él mismo le llamó a ser. La respuesta que muchos están buscando en medios espiritistas, están buscando en el universo, en los cristales, son respuestas que solamente Dios puede darlas por la posición en la cual Él se coloca. Hay gente que le está preguntando a las estrellas. Hay gente que, ¿cuál es mi signo zodiacal? ¿Cuál es mi horóscopo de hoy? Le están preguntando a las estrellas. Lo que ellos no saben es que no solo Dios llamó las estrellas a ser, Él las llama cada una por su nombre, como lo dice la Escritura. Yo no me imagino la estrella diciéndole a Dios, mira, Dios, yo no sé qué es lo que me están preguntando, pero tú sabes. Tú sabrás. La realidad es esa. Dios está por encima de la creación. El detalle que tiene que ver con el debate, lo que tiene que ver precisamente en este caso, con la controversia, es que no es que nosotros tengamos un problema acerca del origen del universo, ni que haya una manera que nosotros podamos comprobarlo, ni podamos trasladarnos para saber verdaderamente cómo iniciaron todas las cosas, que lleve a la gente a dudar o a establecer teorías, porque hay muchísimas teorías acerca de eso. ¿Usted sabe dónde nace la controversia? El detalle es que si Dios es Dios, el lugar que le corresponde a Dios está por encima de mí. El detalle es que si Dios es Dios, Él es el autor y yo soy la creación. El detalle es que si Dios es Dios, entonces yo me debo a Él. El detalle es que si Dios es Dios, Dios no existe únicamente como una fuerza, como materia, sino que tiene una voluntad. Y mi voluntad que existe y tengo debe rendirse a la de Él. El detalle es que si yo acepto a Dios, entonces tengo que aceptar que yo debo rendirme a Él. Y la gente no quiere renunciar a sí mismo. Es más fácil entender que no hay Dios para yo poder vivir mi vida como yo quiero. Es más fácil entender que no hay nada más allá para yo poder ser arquitecto de mi destino.
Es más fácil pensar que no hay un Dios para que yo no tenga una responsabilidad moral ni nadie que me juzgue acerca de lo que es bueno y de lo que es malo. Es bueno que Dios no exista para que mis secretos se queden conmigo, para que nadie mire a lo más íntimo de mi ser y nadie me juzgue. Y que la imagen que yo pretenda darle a las personas sea la que yo quiera, porque nadie sabe la verdad. Pero si Dios existe y ve todas las cosas y sabe todas las cosas y ha de juzgar a toda carne, como lo dice Jeremías, entonces yo tengo un problema. Entonces yo tengo que arrepentirme. Entonces yo tengo que rendir mi voluntad delante de Dios. Y si Dios es el autor, entonces Él es el que pone las reglas y Él ha dejado las reglas claras en las Escrituras y nos ha dicho lo que es bueno y lo que Él espera de nosotros. Si Dios existe, entonces nosotros tenemos, por así decirlo, una responsabilidad que atender con nuestra vida. Es más fácil escapar de esto. Es más fácil negar a Dios que nosotros precisamente estar a cuentas. Pero la realidad es que Dios existe. Y tarde o temprano todo ser va precisamente a comparecer delante de Él. Las Escrituras dicen, como nosotros leíamos la semana pasada, que toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra ha de doblarse delante de Jesús y confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Solo es cuestión de tiempo. Nosotros podemos entenderlo entonces o podemos entenderlo ahora. Dios ha llamado todas las cosas a ser por su poder y su autoridad que Él tiene en el universo. Nosotros tenemos una deuda, tenemos una responsabilidad con el Dios que nos llamó a ser. Y quiere que le diga una cosa. Esto, en cierta manera, pudiera parecer apremiante, porque dice, ok, pues yo llevo toda mi vida obviando a Dios, pasando a Dios por alto, o aún asumiendo la existencia de Dios, no haciendo caso de las cosas que Dios dice, ni aceptando como palabra de Dios las cosas que dicen las Escrituras. Déjeme decirle algo. Ciertamente, todos y cada uno de nosotros, por más lejos, por más recónditos en donde estemos, la palabra ha llegado a nosotros y ha sido la intención de Dios el mostrarse, no esconderse. Tanto así que la historia que usted y yo vivimos se divide antes y después de Cristo Jesús. No la historia de República Dominicana, no la historia de Estados Unidos, la historia de todo el mundo. Dios ha hecho patente su palabra. Se ha revelado a sí mismo a través de las cosas creadas, por lo cual la creación misma es un testimonio de la presencia de Dios. Y lo más importante no es que Dios únicamente nos ha revelado su ser y lo que Él ha hecho, sino algo mucho más, por así decirlo, tranquilizante. Al menos lo es para mí. Y quiero que nosotros terminemos en el día de hoy viendo eso. Isaías 43:1. Dice así: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Mire estas dos palabras que se utilizan aquí. Una es creador, otra es formador. En el sentido que es únicamente pertinente a Dios como creador, llama a las cosas a ser, pero formador da una idea distinta. Es quien moldea, es quien, por así decirlo, con intención, si fuera algo como una vasija, dice, mira, va a tener una curva aquí, va a tener otra curva aquí, va a tener asa, va a tener una abertura de tal forma, va a tener esta pintura, este diseño. Presta atención al detalle y a que esa obra esté acabada, terminada. Dios únicamente no le formó a usted y le soltó a la deriva para luego aparecer a reclamarle a usted
que atienda a las cosas que Él pone delante de usted en el juicio. Dios no suelta al hombre, Dios no se desentiende del hombre. Dios crea al hombre con propósito. Dios crea al hombre con intención. Dios le da el nombre al hombre. Como usted ve aquí, hay dos nombres distintos. Uno es Jacob, otro es Israel. Y habla de la misma persona. Es uno de los patriarcas. Sus padres le habían colocado el nombre de Jacob por la intención que ellos pensaron, que era un usurpador, un ladrón. Y Dios le cambió el nombre a él y le colocó Israel. Sus padres en el tiempo no sabían qué tipo de hijo iban a tener, ni siquiera si iban a tener un hijo, ni siquiera si ellos se iban a encontrar. Dios desde antes de la fundación del mundo ya tenía pensado un propósito y un nombre para él. Lo que para ellos en el tiempo venía a ser una sorpresa, una casualidad, para Dios era mucho más que eso. Para Dios ya era un plan, era un propósito. Y le dice a Jacob, no tengas miedo, no temas, yo te redimí, tú eres mío. Nosotros somos la creación de Dios y Dios es el que nos redime a nosotros. Hay muchas personas que andan allá afuera desprovistas de propósito. ¿Quién vio la moda de los Terian? Los Terian estaban acabando. No, yo soy un lobo, yo soy una oveja, yo soy una cosa. Usted es un hombre o una mujer de Dios. Usted tiene la imagen de Dios porque Dios pensó en usted y Dios tenía pensado algo mucho mejor que usted fuera un Terian. Aunque a nosotros nos parezca algo así de risa, la verdad es que ya sea por mucho, ya sea que nos parezca jocoso, hay muchas personas allá afuera que están desprovistas de propósito, desprovistos de sentido. Muchos filósofos que terminaron en la locura y dijeron el fin de todas las cosas es la nada, la desesperación. Ellos estaban buscando en el lugar incorrecto. El autor, el formador nuestro, tiene todas y cada una de esas cosas ya pensadas, tiene un nombre para nosotros, lo cual, como le digo, era muy común. Cuando el Señor apartaba a una persona para sí, Él le daba un nombre. Porque una era la cosa que nosotros teníamos pensado, lo que tenían pensado nuestros padres. Pero el propósito de Dios, el nombre que Dios nos da, ciertamente es uno y prevalece por encima de todas las cosas. Él es nuestro creador, es nuestro sustentador y ciertamente en Él encontramos el sentido por el cual en primer lugar vinimos a ser. El hombre inevitablemente busca sentido y propósito. Ha intentado por mucho tiempo tal vez buscarlo en los lugares equivocados, pero inequívocamente lo busca. Sea que lo busque en Dios, sea que lo busque en su propio placer, sea que lo busque, por así decirlo, en el conocimiento, sea que lo busque en la sabiduría, en donde sea lo busca. Pero solamente en Dios encontramos nosotros verdaderamente nuestro ser. Como le dije, Dios le conoce a usted mucho más aún que lo que usted pudiera conocerse a sí mismo. Antes que todas las cosas fueran, ya Dios había pensado en usted. Antes de que nosotros llegásemos al vientre de nuestra madre, el espíritu nuestro había salido de Dios, quien es el que da aliento de vida a los hombres. Es necesario de que nosotros entendamos la posición de Dios, no únicamente como nuestro creador, sino también como quien dirige todas las cosas. Dios que llamó no únicamente a la humanidad a hacer, sino todas las cosas a hacer y conoce en nombre de todas y cada una de las estrellas, de las constelaciones, de los planetas. Tiene cuidado de usted y yo que somos tan pequeños, tan diminutos en la escala del universo, de atender a la voz de nuestra oración, de atender a las necesidades de nuestra vida y de mostrarnos a nosotros el camino que debemos andar, con tal de que nosotros no tengamos miedo. Si usted se ha sentido perdido, si usted aún haya conseguido muchas cosas, no ha encontrado el rumbo de su vida, vaya a Dios. Él es su creador. Usted es parte del plan
que Él ha hecho. Usted no es un accidente cósmico. Usted es el propósito de Dios manifiesto en esta vida. Ese es el Dios al que nosotros servimos. ¿Por qué habríamos de ir a otro lugar únicamente para encontrar tristeza, desesperación, caos y desorden? Cuando Dios en primer lugar busca destruir toda confusión, todo temor, y que estemos tranquilos, porque fuimos creados con un propósito que va mucho más allá que nuestro propio ser. Y Dios pensó esto antes que todas las cosas. Dios es el creador y este es el mundo de Dios. Oremos. Amado Dios, Padre eterno, gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias por lo maravillosa, Señor, de tu creación. Gracias, Señor, porque gozamos, Señor, de la lluvia. Gracias, Señor, porque tenemos el alimento. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo, Señor, a morir en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque podemos, Señor, ir a ti y encontrar respuestas, Señor, para nuestras vidas, Señor. Gracias porque tus oídos, Señor, están atentos, Señor, a nuestros clamores. Gracias, Señor, por el mundo que hiciste. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos diste. Gracias, Señor, porque vinimos a hacer. Gracias, Señor, aún por aquellas cosas que no entendemos, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú, Señor, a los que te aman, ciertamente, Señor, estás utilizando todas y cada una de estas cosas para bien. Gracias, Señor, por haber pensado en nosotros. Gracias, Señor, porque te agradó, Señor, que fuésemos, Señor, nosotros y no otros. Gracias, Señor, porque hemos podido ser reconciliados contigo. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has tomado, Señor, nuestras culpas, Señor, y las has quitado a través de la sangre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque te has llevado, Señor, nuestros temores. Gracias porque tenemos paz para contigo. Gracias, Señor. Permite, Señor, que toda nuestra vida, Señor, nuestra cosmovisión, nuestro entendimiento pueda estar alineado, Señor, a ti. No nos permita, Señor, alejarnos, Señor, del camino, Señor. Cristo Jesús es el camino. En esta hora, Señor, te damos gracias por todo y te pedimos, Señor, todas y cada una de estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de nosotros despedirnos,